Enunciado del alcance. Recordemos que el enunciado del alcance hace referencia a una descripción detallada de lo que se va a realizar en el proyecto. Nos ayuda a delimitar qué sí se va a realizar y qué no se va a realizar. Tenemos aquí este formato que nos ayuda a tener en cuenta todos los aspectos que se pueden realizar para una descripción detallada del alcance. Nombre del proyecto. Aquí ponen el nombre que ya asignaron a su proyecto, luego fecha de última actualización, es decir, cuándo están elaborando este formato. Se incluye la fecha de actualización porque es posible que se cambie el alcance en el transcurso del proyecto. Puede ser que se vayan dando cuenta que convenía mejor abarcar nada más ciertas áreas o abarcar un poquito más de lo que se esperaba. Recordemos que el proyecto puede tener cambios, nada más que hay que llevar un protocolo también para efectuar el cambio. Ya más adelante veremos un formato para solicitud de cambios. Luego preparado por, bueno, pues aquí es el nombre de ustedes. Y estos son los elementos que se espera que tenga un enunciado del alcance. Entonces, si lo hacemos así por separado, nos aseguramos que vamos a llegar a una buena descripción del alcance. Entonces aquí breve descripción del proyecto, se pone qué son las acciones en breve, cuáles son las breves acciones que se realizarán. Vamos dando un ejemplo hipotético. Esto cada quien lo adecua a su propio proyecto. No quiere decir que tengan que poner las respuestas muy parecidas a las que yo voy a poner de ejemplo, pero la intención es que comprendan a qué se refiere cada rubro. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo un proyecto que consistiera en reducir el scrap, el desperdicio en una línea. Entonces, breve descripción del proyecto pudiera llegar a ser algo así como rediseñar el sistema de producción de la línea 3 para reducir el desperdicio aplicando aplicando herramientas de Six Sigma, por decir algo. O pueden ser un poquito más completos en su descripción. Y en alcance del producto es donde vamos a poner a qué comprende, qué sí se va a hacer. Recordemos que en inglés le llaman al alcance, le llaman loop, como si fuera lo que alcanzamos a ver por una lupa. Entonces, para delimitar muy bien, el producto se refiere al producto, considerando el proyecto como un producto. El proyecto va a realizar un producto. En este caso, el producto que esperamos es una reducción de desperdicio. Entonces, alcance del producto pudiera llegar a ser reducción de desperdicio de rebabas de metal en la línea 3. Si se fijan, aquí en este caso estamos considerando que el alcance tiene que ver con la reducción de desperdicio de qué, de rebabas. ¿Cuáles rebabas? De metal, está siendo muy específico. Y no las de toda la compañía o toda la planta de producción. Está hablando de la línea 3. Sí, pueden llegar a ser ustedes inclusive más específicos. Y entregables es qué es lo que se va a entregar como prueba o como elemento de satisfacción final de que sí se llegó a el alcance buscado. Un posible entregable pudiera llegar a ser algo así como un reporte de reproducción donde se demuestre estadística de reducción en la línea 3, firmado por el supervisor tal, ¿no?
otro posible entregable pudiera llegar a ser un correo, una carta de satisfacción, una fotografía puede ser un entregable, un aparato físico, un producto en sí puede ser un entregable, un reacomodo de piezas puede ser un entregable. Es decir, si decimos que llegamos a reducir el desperdicio de la línea 3, ok, dame un entregable que me lo compruebe. Para definir, no es solamente solo es para comprobar, es también para definir en qué consiste ese entregable. ¿Qué es lo que me vas a entregar finalmente? Este proyecto, ¿qué es lo que va a entregar? Criterios de aceptación, ¿cómo se considerará aceptado? Quizá un criterio de aceptación podría ser aceptación que la reducción se mantenga durante los 7 días de la semana. Otro criterio de aceptación pudiera ser que se demuestre que el porcentaje de reducción fue igual al incremento de producción aceptada. Sí, son ejemplos. Entonces, ¿cómo se va a considerar? ¿Bajo qué criterios se va a considerar aceptado el entregable de ese alcance? ¿Sí? Por ejemplo, aquí, si en este ejemplo que pusimos acá, si el entregable fuera un reporte de producción firmado por el supervisor, un criterio de aceptación pudiera ser que contenga la firma autógrafa del supervisor de la línea 3, o que tenga tal sello, etcétera. Exclusiones. Exclusiones es aquí donde aclaramos que no abarca el proyecto, aquellas cosas que se pudieran llegar a considerar que abarca y que no abarca. Un ejemplo en este caso que estamos poniendo como ejemplo pudiera llegar a ser exclusiones. No se contemplará rebabas provenientes de la sierra de corte, por decir algo. Sí, no lo está considerando. O a lo mejor en la línea 3 se mete en algún momento del día otro producto, entonces no, o podemos ponerlo no con la palabra no, pero pudiera expresarse, se excluye material del producto B. ¿Sí? Entonces a lo mejor estamos hablando nada más que del producto A, y si se fijan, esto nos ayuda también como para reconsiderar lo que hemos visto. Entonces si aquí ya se nos vino a la mente, cara, el producto B no lo vamos a contemplar, a lo mejor valdría la pena ponerlo acá en alcance. Reducción de desperdicio de rebadas de metal del producto A en la línea 3. Si se fijan, todos estos formatos nos van guiando a tener esquemas mentales que nos guían a tener una mayor claridad en lo que estamos declarando. Supuestos. Acá en supuestos, ¿qué acciones, qué realidades, qué sucesos estamos dando por supuesto, estamos suponiendo que se van a dar? Por decir algo, un ejemplo aquí pudiera llegar a ser supuestos que el proveedor de metal del producto A no cambie las características del producto en todo el año. En el caso de que contempláramos que si llega a cambiar las especificaciones del producto que recibimos, a lo mejor ya no coincide con las acciones que hacemos para reducir
el desperdicio. Ese es un ejemplo de supuesto. Otro ejemplo de supuesto pudiera llegar a ser, se supone, se espera o se supone, o estamos bajo el supuesto que el dólar no variará más de 3 pesos en el siguiente semestre. Otro supuesto pudiera ser que el supervisor de la línea 3 se quede 10 minutos más después de la jornada para asesorar sobre el proyecto. Se supone, estamos en el supuesto que la máquina tendrá que a la máquina se le dio el mantenimiento preventivo de manera correcta. Sí, supuestos, realidades que si no llegaran a presentarse cambiarían el efecto del proyecto. Bien, otro punto serían las restricciones. ¿Qué restricciones tenemos? A lo mejor tenemos restricciones. Una posible restricción sería, pudiera ser que no se detenga la producción más de 1 hora en los procesos de rediseño. Es un ejemplo de restricción. Otra restricción pudiera llegar a ser que no se que no se invierta más de 3,000 pesos en el rediseño. Sí, cada quien, como les digo, cada quien tiene que adecuarlo a su propio proyecto. Estos son meros ejemplos. Riesgos preliminares identificados. ¿Qué riesgos potenciales se contemplan que pudiera llegar a suceder? Esto ayuda mucho para prevenir los riesgos. Después esto se va a ligar a otro formato, que es otro proceso de planeación, que es el de administración de riesgos. Un ejemplo de riesgo preliminar identificado pudiera ser que se disminuya la producción y no se complete el pedido del cliente. Sí, a lo mejor con el proceso de rediseño de la producción vamos a parar la máquina y nos puede llegar a salir se nos puede llegar a parar la máquina más tiempo del contemplado, o podemos llegar a tener más errores, lo cual repercutiría en un retraso para el pedido del cliente, ¿sí? Esto ya después se ligaría al plan de gestión de riesgos y pudiera llegar a poder ayudar a detonar una acción posible como para prevenir este riesgo. En otro formato se puede llegar a poner algo así como: se generará un inventario de seguridad para disminuir el riesgo de retraso de entrega al cliente. Es decir, vamos a hacer, en otras palabras, sería para hacer un colchoncito de seguridad de inventario por si nos llega a fallar algo en los cambios que vamos a efectuar, de manera que no le dejemos de entregar al cliente, ¿sí? Entonces estos riesgos pueden ser riesgos físicos, pueden ser riesgos monetarios, pueden ser riesgos políticos, riesgos operacionales, riesgos motivacionales, todos los riesgos que ustedes contemplen que pudieran llegar a afectar gravemente al proyecto. Requisitos de aprobación. Por último, quien autorice este proyecto, ¿qué requisitos avisoran que va a poner? ¿Qué va a poner de requisitos para que sea aprobado el proyecto, el alcance, ¿sí? Requisitos de aprobación, quizá pudiera llegar a ser, se vale que se repitan algunos elementos. Aquí se pudiera llegar a repetir algo así como que no se exceda de 3,000 pesos de costo. Otro requisito de aprobación pudiera ser que la calidad del producto se mantenga.
sea, como quien va a probar finalmente el alcance, tú le vas a dar un entregable, a lo mejor. Ok, aquí está el entregable de que se redujo 3, que se redujo la rebaba en la línea 3. Pero fíjense, por ejemplo, aquí en este momento pudiéramos regresarnos y decir, ah, caray, pero el requisito va a ser no nada más que se reduzca, sino que se reduzca, pero cuánto, que se establezca cuánto. Estamos hablando de una reducción de 50%. Si se fijan, a lo mejor hasta que nos topamos a pensar en cuáles van a ser los requisitos de aprobación, nos pusimos a pensar en mejorar algo que habíamos puesto antes. Entonces a lo mejor ya dijimos, oye, pues nada más estábamos poniendo reducir el desperdicio, sí, pero no dijimos si íbamos a reducir 1 gramo o 100 gramos o 10 kilos, o si lo vamos a expresar en porcentaje, o si lo vamos a expresar en dinero, en qué unidad de medida lo vamos a expresar. Entonces ya acá ponemos reducción de requisitos de aprobación, que el porcentaje de reducción sea al menos del 50%, por decir algo, lo cual sería bastante. Sí, si se fijan, entonces todos estos elementos nos van ayudando, van guiando nuestros esquemas o lo que vamos contemplando para terminar con una muy buena definición del enunciado del alcance. Ustedes pueden llegar a considerar todos estos elementos que pusieron aquí y ponerlo finalmente en un enunciado, es decir, un texto, una frase o un párrafo que considere todos estos elementos. O bien pueden llegar a dejarlo así como está, tal cual en este formato, que está desglosado todo lo que se espera, todos los elementos que se esperan que tiene un enunciado del alcance. Bien, y eso es el enunciado del alcance.